¿Cómo están? Ah, muy bien, qué bueno. Excelente. Hoy día vamos a estar ministrando cómo mantener sano el altar familiar, resolución de conflictos y reconciliación. Y para esto quiero que podamos siempre vernos a nosotros mismos. Somos re buenos para ver situaciones en el otro, ¿verdad? Esto le pasa a mi tía, esto le pasa a la familia de mi suegra, esto le pasa a la abuela. Todos tenemos una abuela que se cae. No, eso se lo digo a los jovencitos. No. Y vamos a comenzar cómo mantener el altar sano, familiar. Cuando hablamos de altar, imaginamos que es cantar, ¿verdad? O imaginamos que es tener un tiempo de devoción. Imaginamos que el altar tiene que ver con estar orando. Pero el altar es una continuidad dentro de nuestro hogar. Debiéramos tener altares encendidos en medio de las familias. ¿Amén? ¿Se entendió lo que es el altar o no? ¿Sí? Porque yo veo que están re distraídos. Vamos a guardar silencio. ¿Ya? Vamos a guardar silencio. Vamos a reposar un poquito. Cuando uno iba en básica y las profes decían manos arriba, manos abajo, boca cerrada. Vamos a hacer lo mismo. Y uno se controlaba. Es el poder psíquico de las maestras de clase. Así que vamos a hablar de cómo mantener el altar vivo. Repito, altar no tiene que ver con un tiempo devocional en la casa. Es una constante. Es cuando ustedes se levantan, cuando ustedes comen en familia, el día a día. Ese es un altar vivo para el Señor. No es un momento. ¿Se acuerdan de Adán y Eva en el inicio? ¿El Señor les pide en algún momento que levanten un altar? No. Porque ellos eran el altar vivo. ¿Cuándo se apagó? Cuando desobedecieron a la voz del Señor. Pero toda su vida, toda su rutina era una vida para el Señor. Y así debiéramos vivir. El postrer Adán viene a restaurar eso. No a tener solo momentos. No solo tener, yo en la mañana busqué al Señor y ya cumplí mi cuota con Él. No se trata de... el Señor no es una rutina dentro de nuestra agenda. ¿Amén? Ya, démosle. Va a partir la tía Vale. Hola. El problema fui yo. Bueno, es un placer poder compartir, una honra siempre, de lo que el Señor nos va enseñando, va procesando en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras casas. Y siempre es re lindo poder compartir como cuerpo, de ir impartiendo, ¿cierto? De lo que vamos recibiendo también juntos del Señor. Entonces, vamos de lleno, ¿sí? Vamos a ir viendo el diseño de altar, ¿sí? Como para hacer un paneo general, lo que vamos a impartir, ministrar hoy, va a ser, en primer lugar, el diseño original de un altar. ¿Cómo debiese ser bajo los diseños del Señor? ¿Sí? ¿Cómo el Señor ve esto? El Señor, Dios, es un Dios de diseños, ¿sí? Es un arquitecto puro, innato. Él todo lo creó como lo hemos visto, y creo que Débora también lo ha mencionado en reiteradas ocasiones en Casa y Trono, de que Él es un Dios de diseños. Él todo lo creó con exactitud, con una forma, ¿sí? Entonces, el diseño de familia, el diseño de varón, de varona, como lo vimos ayer, el diseño de la relación padres e hijos, el diseño de hijos en sí, de hijas, ha nacido del corazón del Señor, ¿sí? Y es ahí donde nosotros, al conocer que Él tiene diseños, se despierta en nosotros un hambre por decir, quiero conocer esos diseños. Quiero saber cómo tú lo diseñaste, cómo tú lo pensaste, cómo tú lo soñaste, ¿sí? Dios, como decía hace un ratito, todo lo hizo con exactitud.
Todo lo pensó. A él no se le escapa, así como, ¡uy, se me olvidó este tornillo! Que a veces algunos que por ahí han armado muebles o la cuna del bebé, no sé, y están con los instructivos inclusive, pero de repente faltó una pieza y es como, chuta, ¿dónde iba esto? Mejor lo escondo porque no sé, ya está todo armado, pero no sé dónde iba esta pieza. Bueno, Dios no es así, Él es exacto. Él sabe en qué lugar va cada cosa. Sí, quiero que en esto podamos vernos a nosotros mismos también. Él nos dio un lugar a cada uno de nosotros dentro de una familia, ¿cierto? Dentro de un hogar, como hombres, como mujeres, ¿sí? Él habló diseño, ¿sí? Hoy en día, y siempre la tiniebla quiere distorsionar los diseños de Dios, y hoy en día ha querido distorsionar el diseño de hombre, de mujer, como lo vimos ayer, ¿sí? Levantando antidiseños como machismo, feminismo, pero también con este tema de desorientación en la identidad de género. Todo eso va distorsionando lo que el Señor dijo. Esto es así, así yo lo diseñé. Nuestro arquitecto nos da a conocer sus planos. Es por eso que David tuvo acceso a esto y dijo que cada uno de nosotros tenía un libro. El Señor escribió un libro de cada uno de nosotros, de nuestros días. No estamos aquí al azar. El Señor soñó algo específico para cada uno de nosotros, pero no tampoco de manera aislada, sino insertos en una familia y las familias formando una iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver el diseño original de un altar familiar. Vamos a ver con Jordan los enemigos de ese altar familiar, ¿sí? Lo que corrompe el diseño de Dios. Y vamos a ver con Lore cómo volver nuevamente al diseño original si es que vemos que, chuta, está todo mal, o a lo mejor no es todo, pero hay muchas cosas que necesitamos, todos. Nosotros que estamos aquí también, ¿sí? En eso somos transparentes y genuinos. Todos, incluyéndonos, necesitamos volver en algunas áreas a ese diseño, a esa verdad de Dios. ¿Sí? Entonces ahí Lore nos va a ir compartiendo y en medio de ese compartir de cómo volver a restaurar este altar familiar para que permanezca saludable, sano, vamos a ir entrando en estos doble clic que son resolución de conflicto y reconciliación, que es tan importante en estos días. Bueno, entonces, de lleno, ¿qué es un altar? Históricamente los altares eran hechos de piedras sin labrar, ¿sí? Para quemar o entregar sacrificios de adoración, ¿sí? Altar entonces proviene del latín altare, no sé si lo pronunciaré bien, pero así se escribe al menos, que tiene que ver con un lugar elevado donde arde fuego, ¿sí? Para los hebreos, el altar recibía el nombre de Mizbeach. No sé si también lo pronuncio bien. Ahí Esther me puede ayudar. Pero en realidad lo que queremos apuntar es qué implica esto, ¿sí? Del altar. Y tiene que ver con matar o sacrificar, ¿sí? Entonces, ¿qué es un altar? Es un lugar de altura, ¿sí? Es donde se hacen sacrificios también. Y es un lugar donde se encuentran cielos y tierra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un altar familiar, estamos hablando de que como familia, ¿a quién estamos levantando? ¿A quién estamos poniendo en la altura? Como familia, nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestras decisiones, nuestras finanzas, las decisiones que tomamos con nuestros hijos, ¿a quién están obedeciendo? ¿A quién están sacrificando? ¿A quién están entregando? ¿Sí? ¿A quién estamos poniendo en primer lugar, en ese lugar de altura? Y esa es una primera pregunta que quisiera que nos hiciéramos cada uno de nosotros, como familia. ¿A quién estamos poniendo en primer lugar? ¿A quién le estamos levantando un altar para sacrificar? ¿Sí? ¿Al temor? ¿Somos una familia que constantemente vive en pos del temor? ¿Que decide en pos del temor? No, no hagamos esto porque está tan mala la economía, porque quizás nos puede ir mal. No, no vayamos a tal parte porque podemos tener un accidente. No, que los hijos no hagan tal cosa porque les puede pasar algo malo. Entonces,
¿Es desde el temor? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos decidiendo? ¿Estamos caminando en pos de el Señor? ¿En pos del temor? ¿En pos de la vanidad? Quiero que comencemos a reflexionar primeramente nosotros con el Señor. El Señor siempre nos confronta por amor, ¿sí? No desde la condenación, ¿sí? No desde, oh, somos los peores, no, soy terrible. Eso lo hace el rechazo, eso lo hace la tiniebla, es condenatoria. El Señor sí trae una voz y su voz verdadera confronta lo falso, lo que está distorsionado, pero el Señor lo hace por amor, porque Él quiere librarnos de el error, librarnos de los diseños que Él no diseñó, para que vivamos en libertad, vivamos conforme a su corazón. Porque Él es bueno, como adorábamos. Entonces su voluntad es buena. Sus diseños son buenos. Son buenos para nosotros sus diseños. Entonces, yo siempre, por ahí esta semana le mencionaba a alguien, como yo comienzo a conocer la bondad de Dios, en tanto que comienzo a conocer su bondad, empiezo a también confiar en que todo lo que Él dice y soñó para mí va a ser bueno. Aun cuando eso en el momento presente no lo entienda muy bien. Y de hecho, voy a tomarme un minutito para decir esto. Muchas veces, por ejemplo, los que somos papás, a ver, levantamos la mano los que somos papás. Papitos, muy bien, aquí estamos. Y los que van a ser más adelante, hagan fe, amén. Amén, amén. No sé, me dio un poquito de cosa cuando hizo esa pregunta. No los quiero poner incómodos. Pero bueno, salgo de ahí mejor. Los que somos papás y tenemos hijos, muchas veces nuestros hijos no van a entender alguna instrucción, indicación que le demos, ¿no? Por ejemplo, si una de mis hijas me pidiera helado, así un helado grande, a las 12 de la noche, probablemente yo le diga que no porque le va a hacer mal, ¿sí? Porque puede que le duele la guatita, puede que no pueda dormir bien en la noche. No es un horario para tomar un helado, ¿cierto? Y ella me lo pide. Pero es que yo quiero un helado, mamá. Yo quiero. Puede pasarles con algunas otras cosas o escenarios con sus hijos, ¿cierto? Que le piden algo insistentemente, pero uno, como adulto, como responsable de los hijos, no te lo puedo dar, ¿sí? Y a lo mejor mi hija o mi hijo no lo va a entender en el momento, ¿sí? Pero lo que yo estoy determinando para ella es bueno, ¿sí? Aunque ella no lo entienda. Así es el Padre con nosotros. Muchas veces hemos pedido muchas cosas o hemos esperado del Señor muchas cosas y el Señor dice, no, todavía no es tiempo, o eso no es lo que te conviene, eso no es lo que yo espero para ti. Yo sé qué es lo mejor para ti y eso no te conviene. Entonces, muchas veces no vamos a entender, algunos no del Señor, o algunas cosas que vivimos, pero podemos confiar de que sí o sí eso va a ser bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es digno de confianza porque Él nos ama y Él es bueno. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué le estamos rindiendo, cierto? Sacrificio, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra forma de vida, a la inmoralidad, al trabajo, a nuestros hijos estamos poniendo en primer lugar, nuestra propia comodidad ponemos en primer lugar, nuestros propios deseos, lo que yo quiero por sobre el bien mayor que el Señor espera de nosotros como casa, como familia, o inclusive extrapolémoslo a nivel congregacional o de iglesia. Prima lo que yo quiero, como yo creo que es mejor, como yo quisiera que se haga, o lo que el Señor quiere, que es el bien mayor, ¿no? A lo que hemos sido convocados. Cuando Él nos llamó, hemos sido convocados a una verdad, a caminar en un bien mayor, que es eterno, que es mucho más allá que nosotros mismos, que nuestros propios deseos. ¿Sí? Entonces, es una pregunta que quiero que nos quedemos y nos hagamos. ¿Dónde está el corazón de nuestra casa? ¿A quién le estamos rindiendo un altar?
¿sí? Cuando hablamos de vanidad también pudiese ser, y ahí Jordan después va a profundizar en las culturas familiares que se levantan como un enemigo de los altares. Pues muchas veces las casas funcionan en base a la vanidad. No sé, por ejemplo, la última moda, en base a exitismos económicos, en base a conveniencias económicas, sociales, culturales, y el corazón de la casa va en pos de eso. Y eso es totalmente contrario a levantar un altar al Señor, ¿sí? A sacrificar mi propia voluntad, mis propios deseos, en pos de asumir, de tomar y decir sí a lo que el Señor quiere. ¿Por qué es tan importante que hablemos de un altar familiar y de cómo nos movemos en la casa? Porque el Señor nos está llamando a volver a los cimientos. El Señor nos está llamando a volver a los fundamentos. Y el Señor primero llamó familias. Y que en las familias hayan altares encendidos para Él, ¿sí? Y si en las casas levantamos altares, si somos nosotros un altar viviente en nuestras casas para el Señor, vamos a poder levantar un altar en la iglesia. Pero si no está el altar encendido en nuestras casas, ¿cómo vamos a poder venir acá a levantar un altar mayor para el Señor a nivel de iglesia? Necesitamos volver al remesón. Justamente anoche hubo un temblor fuerte y yo por dentro, mientras dormía, porque tenía mucho sueño, ni el temblor me despertó, pero lo único que dije, el Señor está removiendo los cimientos, como que me dio esa impresión. Y claro, es lo que estamos hablando. Hay cosas que de repente nosotros hacemos en automático. Nuestra vida, nuestra forma de vida, generalmente la vivimos en automático y hoy el Señor quiere que te replantees cómo estás viviendo, cómo estás desarrollando tu casa, tu familia, tus hijos. Por amor, no por una condenación, no por decirte, marcarte el error. Ese no es el Señor. El Señor te muestra su verdad y a la luz de su verdad somos confrontados. No lo estoy haciendo como el Señor lo espera. Entonces tiene que venir un arrepentimiento para volver a tomar esos diseños. El Señor abre su corazón y dice, estos son mis diseños. Y hoy día yo quiero preguntarte, ¿cuántos anhelan no solo conocer los diseños de Dios, sino que vivirlos? Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos desean con fuego en su corazón no solo conocer los diseños de Dios, sino vivirlos, plasmarlos aquí y ahora en mi casa y decir, si tú dijiste que esto era así, yo lo creo? Yo lo creo, yo tomo eso. Y aun cuando mi realidad actual esté muy distante de lo que tú estás diciendo, yo creo que tú me llamaste a alcanzarlo. No importa la edad que tengan, no importa si son chicos, si son mayores. El Señor es un Dios de esperanza y nos llama a decir, esto es lo que yo les he llamado a vivir porque es bueno para ustedes, porque lo necesitan, porque si viven de otra manera van a vivir siempre insatisfechos, siempre incompletos, siempre carentes. Sin embargo, en sus diseños vivimos en la plenitud que Él deseó y anheló para nosotros. Y necesitamos despertarnos, salir del cansancio, de la comodidad, remecernos de lo que hacemos en piloto automático para decir, necesito los diseños de Dios en mi casa, en mi vida, en mis hijos, y los anhelo con mi corazón. El Señor pone en mí ahora el que se despierte ese anhelo, ese fuego por decir, Señor, necesito de ti, necesito tu diseño en mi casa, en mi vida, en mi corazón, en mi caminar, en mi manera de moverme, con mis hijos, con mi esposo, mi esposa. Te necesito, Señor. Y anhelo tus diseños. No solo quiero conocerlos como algo más de información. Eso es una parte. Que el Señor nos abra el corazón y podamos ver sus diseños y decir, esto nos llamó el Señor. Ahora el desafío es vivirlo, es plasmarlo en tu día a día, cuando nadie te ve. No solo acá, cuando todos tratamos de ser un poquito más mejores, sino en nuestra casa, cuando nadie nos ve.
cuando nos levantamos y algo nos enojó, cuando tenemos que tomar una decisión y nuestro corazón está ahí peleando la batalla entre la fe y la incredulidad, entre el temor y lo que ha dicho el Señor. Es ahí cuando nadie te ve que rendimos un culto y un sacrificio al Señor. Cuando estás ahí en tu casa tomando una decisión con tus hijos, cuando te tomó por sorpresa una situación relacional con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con hermanos. Y es ahí donde tú tienes que decidir ir por los diseños del Señor. Ahí, cuando muere tu yo, cuando muere tu piloto automático, cuando muere tu impulsividad, estás siendo un altar viviente para Él. Donde sacrificamos mi manera de resolver las cosas, mi manera de ver, mi manera de decidir para ir por el bien mayor, para ir por lo que el Señor me mostró, el camino, la forma en que necesito vivir, desenvolverme. Javi siempre nos ha compartido que un altar levanta un culto y un culto levanta una cultura. ¿Cuál es la cultura de nuestra casa? La cultura de nuestra casa, es decir, la forma de pensar, la forma de resolver cosas, la forma en que enfrentamos lo inesperado, la manera en que transmitimos el resolver distintas cosas de la vida, cómo nos despertamos en la mañana, con queja, con gratitud. Todo eso es cultura, la manera de decidir, la manera de hablar, la manera de desenvolverme, todo eso es cultura. Y nuestra cultura evidencia a quién le estamos sacrificando nuestras vidas, a quién estamos levantando un altar. Sí. ¿Me permites? Cuando conversabas acerca de esto, no podía dejar de ver, y de que siempre Javi y Débora nos han transmitido esto de, a veces somos muy centrados en nosotros mismos y tenemos, y me incluyo, tenemos una visión muy pequeña acerca de lo que Dios quiere hacer y en proyectarnos en esa visión hacia las generaciones. Somos muy centrados en nosotros mismos, ni siquiera con los parientes a lo mejor, no alcanzan ni a llegar allí, menos con la nación. O sea, lo que siempre se ha dicho, lo que nosotros vivimos como iglesia es lo que se proyecta hacia afuera. Y en eso también el tomar las semillas, o sea, el decir lo que yo hoy día estoy venciendo, lo que hoy día yo estoy ganando, nos cuesta mucho verlo hacia las generaciones, hacia lo que se va transmitiendo, a las peleas que nuestros hijos no van a tener. O sea, si yo venzo hoy día mi forma de automática de responder frente a una situación difícil, problema, todo lo que la Vale mencionaba, estoy creando una cultura que va a seguir en el tiempo. Y que ministra a la tierra de una manera que no somos tan capaces de ver. Entonces, y de tomar, como el otro día Javi nos decía, cuando dijo algo y nosotros brillamos por la ausencia y dijo, amén, por todos los que tomaron la semilla. Y en realidad nos cuesta ver eso, nos cuesta saber qué Dios te entregó y cómo lo tienes que labrar, cómo lo tienes que cultivar. Entonces, creo que hoy día el Señor, cuando cantamos la belleza del Señor, se está develando. Frente a todo lo que se va a compartir y lo que se compartió ayer, veía como un capullito, la flor que se va abriendo y va expendiendo su olor. El Señor va a ir develando en nosotros esa belleza. Y esta es la belleza del Señor, es que nosotros podamos extender nuestra visión y mirar. O sea, todo lo que hoy día usted oiga, solamente lo limite a su casa. Ve a sus generaciones, a los hijos de los hijos de los hijos, que un día a lo mejor van a decir de nosotros, mi abuela, mi tatarabuela, ¿no? Débora siempre dice, o Javi siempre comenta, que Débora es quinta generación o cuarta generación de pastores, o sea, pero no solamente por decirlo, sino que hay un legado, y también en nosotros. Amén. Gracias, Lore. Bueno, para que avancemos, altar familiar entonces, estábamos viendo recién el diseño de altar, ¿cierto? Que es un lugar de sacrificio. Podríamos hablar muchas cosas y estar mucho tiempo también profundizando en esto, pero vamos a ir dando algunas ideas y principios más generales. Entonces, el altar familiar, ¿sí? Como decía Jordan en un comienzo, cuando
alguien nos dice, ¿cómo está tu altar familiar? ¿Qué se imaginan? Porque probablemente está en este imaginario colectivo que de pronto tiene que ver con un momento de la semana que, no sé, nos juntamos todos y cantamos una canción o compartimos una palabra, ¿sí? Y sí, lo incluye, ¿sí? Pero no es todo. Un altar familiar no es solo ese momento en que la familia se reúne a adorar, a alabar con canciones o a compartir una palabra, sino que el altar familiar somos nosotros mismos, cada integrante de la familia entregándose continuamente en la manera de vivir cada día al Señor, ¿sí? Entonces es algo continuo, no es algo solo de una ocasión o de un momento, es como yo vivo en pos de qué o de quién vivo. ¿Se han preguntado eso? ¿En pos de quién están viviendo? ¿Verdaderamente es de la voz del Señor o de agradar al Señor en todo lo que hago? Y eso es una pregunta tan profunda que no podríamos responder, y les aconsejo no responder con liviandad o tan rápidamente, porque involucra un proceso de reflexión. Realmente yo, primero es algo personal, ¿estoy viviendo para agradar al Señor? Todas mis frases, palabras, toda mi forma de vida, inclusive mis pensamientos, ¿están consagrados al Señor? ¿Están ahí para agradarle a Él? Entonces, cuando hablamos de familias y hay papá, mamá, hijos, los primeros que debiésemos, ¿cierto?, intencionar el vivir para el Señor, porque finalmente un altar familiar tiene que ver con vivir para el Señor. Que todo lo que somos y todo lo que tenemos sea para Él. Y cada día más no vivamos para nosotros mismos. Hay mártires. ¿Está bien dicho? ¿Lo dije bien? Sí. A veces yo hablo y digo mal las palabras, entonces tengo que preguntarle a Jordan siempre. ¿Lo dije bien? Que entregaron todo, toda su vida. Muchas veces nosotros decimos, hoy este mes vine a todas las reuniones, hoy estoy viviendo para el Señor. Conversábamos hoy día con Jordan mientras veníamos para acá, que le dije, hoy hay una alabanza que me gusta, pero una frase, que decía, es Él, por Él estoy gastando mi vida. Perdiendo todo por amor y con alegría. Y yo decía, ¡ay! Sí, yo lo cantaba. Y Jordan me decía, igual, porque siempre tenemos una mirada generacional, decía, de pronto esta generación considera que darlo todo es como ir a todas las reuniones de la Congre. Esta generación de pronto con esas frases, porque hablamos que igual las canciones, las letras van generando cultura, ¿no? No es que esté mal la frase, a propósito, solo son nuestras reflexiones en el auto. Pudiese darse que también hay medidas que uno cree que son suficientes. No, yo no sé. Jordan es bueno con los ejemplos, pero estoy yendo a todas las reuniones, estoy yendo a lo que me convocan, entonces estoy entregando mi vida al Señor. Y claro, yo creo que no es una medida de hombre, no es como que yo aquí tenga que ponerme y decirte, no sé, Tichi, ¿cuánto has dado por el Señor? Sí, ahora sí estás dando toda tu vida. Yo creo que eso lo ve el Señor. No es algo que... Igual es medible, igual pudiésemos ir midiendo en cuanto a decisiones. Javi siempre dice, o sea, nuestras decisiones igual van a ir reflejando nuestra entrega al Señor. Ahora, no para que nosotros nos pongamos a juzgar quién sí, quién no, eso es del Señor, pero sí lo podemos ir viendo. Entonces, como decíamos, un altar familiar tiene que ver con aquello que yo pongo en el centro, en quién yo o por quién yo vivo. Y eso es tan profundo, porque muchos de nosotros decíamos que estamos acá, yo vivo por el Señor, porque estoy aquí, ¿cierto? Y ahí hagamos, porque somos una congregación que no somos superficiales, perdónenos. Siempre vamos a lo profundo, siempre vamos a los doble clic, pero ¿de verdad? Y eso lo hacemos como un ejercicio continuo desde Javier Débora, de revisar nuestras propias vidas y de ir por más.
¿Sí? Entonces, ¿de verdad estoy viviendo en pos del Señor? Mi vida, y comienza a revisar desde que me levanto. ¿A qué hora me levanto? ¿Qué es lo que primero hago cuando me levanto? ¿Sí? ¿Cuáles son mis primeras palabras a mis hijos cuando se levantan? ¡Levántate! Eso cada uno de nosotros tiene que ir también dejándose moldear por el Señor. Es tan importante nuestras primeras palabras en la mañana. Bueno, todo eso estoy hablando de cultura familiar, ¿sí? Por eso hablo estas cosas. Y de que esta cultura va a ir reflejando a quién nosotros estamos rindiendo nuestro corazón. Si de verdad como padres que deberíamos ser los primeros en levantarnos a adorar con nuestra vida, a entregar una vida al Señor, o sea, que nuestros hijos vayan aprendiendo por observación cómo nosotros como papás estamos viviendo para el Señor. Y no solo que mis papás van a la iglesia siempre, no, sino que escucho a mis papás orar en la madrugada. Escucho a mi papá que ora por mí cuando me estoy durmiendo, que cuando tenemos un problema, una situación, vamos primero al Señor. Y que ellos, nuestros hijos, vayan viendo de nosotros cómo es que vivimos. Por eso les digo, quiero sacar esta dualidad de, en la iglesia mi papá se porta así, o yo estoy cumpliendo porque voy a la iglesia y levanto mis manos. Es mucho más profundo que eso. Es que nuestra vida continuamente, y en esto quiero sacar la esquizofrenia, quiero sacar esa mentalidad dual que crecimos muchos, de que en la iglesia soy uno, en la congre soy uno, en la casa soy otro. Eso ha dañado el corazón de los hijos, la incongruencia ha dañado. Y me estoy metiendo en los enemigos del altar, perdón, que va a hablar Jordan. Entonces, necesitamos vivir una vida continua siempre para el Señor. Es como hoy día, yo siempre le digo a la niña, no sé, hoy día vamos a hacer esto y siempre como generando una cultura de familia o para el Señor. Y esto no sé, es para el Señor. Y esto es para celebrar tal cosa. Y ahora de pronto se ríe de mí, pero es la idea como de nosotros ir también modelando una forma de vida, ¿cierto? Y que eso debiese ser en pos del Señor siempre. Hoy día, involucrar los hijos, hoy día vamos a levantar esta ofrenda, inclusive, al Señor. Le vamos a entregar esto. La otra vez nos pasó una circunstancia, una situación específica donde el Señor nos pidió algo a mi esposo y a mí y lo entregamos. Y ella en ese minuto no se dieron cuenta, pero después yo le trataba de transmitir a nuestra hija mayor al menos, mira, el Señor nos pidió esto como familia, porque son memoriales. Son cosas que van generando una impronta en nuestros hijos. Y entonces el Señor nos pidió esto, le entregamos esto y el Señor respondió de esta forma. Porque es así la vida del reino. Es como, es un dinamismo, es un caminar en fe, es un sacrificio. Y es ver cómo el Señor responde a ese fuego. Porque el Señor responde a los sacrificios. No es solo rendir mi vida, rendir mi voluntad y quedó todo ahí la historia. Tenemos que vivir y que nuestros hijos sean testigos de que nuestro continuo entregar y sacrificio va a despertar una respuesta gloriosa del Señor. Gloriosa. Entonces, el Señor nos llama a que podamos ofrecernos como un sacrificio vivo. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Me gusta esa versión porque habla de cómo debiésemos movernos, ¿sí? De cómo debiésemos nosotros ser nosotros mismos un sacrificio. Entonces ya altar no es la acción que hacemos de reunirnos a cantar con nuestra guitarra, con nuestro teclado o abrir la Biblia con nuestros hijos. No es, lo incluye, pero no es solo eso. Es presentar nuestras propias vidas continuamente, día a día, en lo más cotidiano de tu vida, mientras cocinas, mientras vas camino a tu trabajo, ¿cierto? Mientras estás bañando a los niños, mientras están haciendo tareas.
ese momento debiese también ser un sacrificio vivo. No solo te voy a sacrificar, Señor, a las 6 de la mañana cuando me levante, sino también a las 10 de la noche cuando estés cansado y tienes que abordar temas con tus hijos, decidir cosas con tu esposo y a lo mejor no tienes tantas ganas de hacerlo y tu manera de responder va a ir hablando a quién tú le estás rindiendo tu corazón. Entonces, es ahí, en ese lugar continuo donde nosotros nos derramamos continuamente de manera personal y eso se va generando como una cultura a nivel familiar, va a ir trayendo una respuesta del Señor, una voz. ¿Y qué vamos a hacer con esa voz? ¿Solo, qué lindo el Señor me habló? ¿O voy a obedecer? Porque el sacrificio es continuo y continúa. Una vez que yo sacrifico, el Señor me responde, tengo una palabra del Señor y tengo que volver a obedecerle y me vuelvo a derramar en esa obediencia. Y así es mantener un altar encendido en mi propia vida y en mi hogar. Siempre estaremos rindiendo culto a alguien o algo. ¿Sí? Si no es al Señor, va a ser a otra cosa. Es por eso que tenemos que revisarnos. Porque siempre vamos a estar rindiendo un culto, vamos a estar rindiendo nuestra vida a algo. Si va a ser, hay algunas veces que es a la distracción. ¿Sí? Ya, es que estoy spoileando. Ya. Y ahora me dice, amor, te estás adelantando. Perdón, es que nos faltan como 10 planas. Sí, pues, Ya. Entonces, para ir finalizando, ¿qué tenemos acá? Es importante que dentro de nuestro ambiente familiar también y de este continuo entrega podamos formar una vida de unidad, de intimidad, no solo con el Señor, sino que también entre nosotros, como miembros de familia. ¿Sí? Es importante también los ambientes de luz, de caminar en desnudez, de no esconder nada. ¿Sí? Es importante el diseño de comunión también. ¿Sí? De comunión con el Señor, pero también entre nosotros, los miembros de la familia. Amar la verdad y vivir en ella. También relaciones de pacto, ¿sí? Es desde la confianza y desde la humildad, ¿sí? Amén. Ya, yo creo que con eso cierro. Amén. ¿Quedó claro lo que es el altar? Muy bien, está muy atento. Vamos a ver enemigos del altar. Y como les decía adelante, revisémonos nosotros. No miremos al lado. Independencia, altivez y orgullo rompen el altar. Esto se trata de algo mayor que nosotros mismos. ¿Y saben qué? Ni siquiera se van a acordar de nosotros en un futuro. Así que no eres tan importante. Hay gente que ha dado su vida por el reino y nosotros no sabemos su nombre. No sabemos su nombre, no lo recordamos. Sí, somos parte de generaciones, pero esto se trata de Él. Entonces, aquí voy con que hay algo mayor que nosotros. Es que cuando yo entiendo de verdad de que el Señor es mucho más alto que lo que a mí me gustaría, yo me voy a alegrar con que se complete la obra del reino. Hay una palabra que dice que Apolo regó, ¿verdad? Pablo plantó, no sé si lo estoy dando vuelta, pero habla de que el crecimiento lo da el Señor. Entonces, si el Señor nos pide, no sé, por ejemplo, poner un vaso con agua aquí, un ejemplo, y se lo pedimos a Juanito. Yo siempre digo Juanito, y ahora tenemos un Juanito en la congre. Pero Juanito no se siente mal, por cierto, ¿no? No. Le digo a Juanito, Juanito, tú eres el encargado de poner siempre el agua. Voy a dar un ejemplo súper práctico. Y un día pasa de que otra persona lo pone. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo? Poner el vaso, ¿verdad? Ese es el objetivo. Eso es lo que necesitamos. Ahora, no lo hizo esa vez Juanito, lo hizo otra persona porque se adelantó. Quizás sin mala intención, vio que no había vaso con agua y lo puso, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? El vaso con agua. Pero ¿qué pasa, Juanito? No este es Juanito, otro Juanito.
dice, pero ¿cómo? Si esa era mi misión. Yo tenía que completar esa cosa. O sea, yo tengo que poner el vaso con agua. Y no, o sea, la misión es en pos del reino, en pos del rey. Y si lo haces tú, y si tú oraste y fue poderoso, u otro oró, el Señor por eso. No se trata de cuánto hagamos nosotros. Entonces, cuando tenemos un altar vivo para el Señor, vamos a vivir en pos de eso. Y no tanto de lo que a mí me gustaría. No, es que yo tengo buenas ideas para la congre. Yo tengo buenas ideas para la iglesia. Una fonda. No. Hagamos una fonda. Amén, dijo el cura Huilla. No. Pueden ser buenas ideas o malas, pero ¿saben qué? Esto se trata de Él, ¿ya? Sí. Hoy di la idea de la fonda y no me la tomaron en cuenta. Da lo mismo. Se trata de Él, ¿amén? ¿Qué cosas rompen el altar? La independencia, la altivez, el orgullo, el no reconocer errores. Aquí estoy hablando de las casas, del altar de la casa. Cuando tú eres independiente al Señor, cuando tú tomas tus propias decisiones, no, yo creo que el camino va por allá, y no le preguntas al Señor, eso va quebrando el altar del Señor. El Señor dice que al altivo lo mira ¿de dónde? Desde lejos. Si caminamos en una función de orgullo en casa, el Señor no se va a involucrar en nuestros asuntos. Por más que digamos que somos cristianos. Una cosa es creer, otra cosa es vivir en Él. Amén. No reconocer errores, el perdón, la arrogancia, la mentira. Y voy a ejemplo muy práctico. Cuando el papá o la mamá se equivocan y no logran pedir perdón a los hijos. No, es que yo soy papá, pues entonces... Y ahí tienes toda la vida. Y el hijo ve esa cosa. ¿Tú crees que el Señor se va a manifestar en áreas donde haya altivez en el corazón? Doblega el corazón y dice, hijo, ¿sabes qué? Perdóname, fallé en esto. Soy papá, tenemos errores, a veces reaccionamos mal. Reaccionamos en ira, reaccionamos en enojo, reaccionamos con preocupación, con frustración. Pidamos perdón incluso por las reacciones. Acá en la congre también. Si tuviste una mala reacción, miren, la verdad no justifica tu reacción o tu forma de cómo tratas la verdad. Dice que la misericordia va juntamente con la verdad. O sea, si yo expreso verdad, va con misericordia. No va con que, oye, están todos acá, ya es una verdad. Pero mi forma de expresarla está rompiendo el altar. ¿Saben que la palabra dice que antes de poner una ofrenda delante del altar tengo que reconciliarme con mi hermano? Si tú vienes con discusión, llegaste enojado aquí a la congre y después quieres alabar, la misión de los chicos de la alabanza de Andrés es una misión durísima. Levantar alabanza cuando alguien se presenta enemistado, por ejemplo. Esto debiese fluir, ¿saben qué? No por los medios, no por la guitarra, no por quien hace las cosas. Debiéramos adorar porque amamos al Señor y nuestro corazón. ¿Saben cómo adoraba la gente en el antiguo pacto? No tenían tanto instrumento. No, es que hoy día faltó la batería y no sé qué. No tenían batería, hermano. Jesús no daría esa cosa, no diría, hoy nos falta batería. Pedrito podría aprender a tocar batería. No, que los parlantes sonaron mal. Puede que pase, puede que no. Pero el Señor tampoco tenía parlantes. No se trata de la forma. No se trata, es que a mí me gusta la alabanza de tal iglesia o tal cantante o tal. Estás poniendo como ídolo una forma y no al Señor. Porque el que lo ama va a adorar en la cárcel, en el desierto, con guitarra o sin guitarra. Y así debiésemos ser. Que antes de que comience Andrés con los chicos a alabar, la gente ya esté adorando. Y no Andrés diciéndole, hermano, venga, por favor, hermano, venga, adoremos, hermano, por favor. No debiésemos. Debiera haber una pasión por nosotros. Entonces, insisto, no se trata del medio, sino del corazón. El Señor mira el corazón. Deshonra entre los miembros del hogar. También rompe la dinámica del altar. Es que tu papá es así, po. Es que tu mamá es la loca. Suena gracioso, pero pasa. Es que tu papá no entiende nada.
lo deshonro, le voy quitando autoridad. Y el hijo termina creyendo eso. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Una ofrenda no es solo dejar ahí. Una ofrenda es cuando tú vienes a alabar también al Señor, cuando tú te entregas. No podemos vivir una vida de entrega si primero no me reconcilio con mi hermano. Y esto va aquí, no solo en lo familiar, sino aquí también. ¿Tienes alguna situación con tu hermano? Reconcíliate. No te sirve tu mano levantada, tu ofrenda en el altar, tu diezmo, lo que sea, si en tu corazón se está anidando maldad. Sé que suena fuerte, pero me tocó el área dura de la administración. La desobediencia. Muchos son llamados, pocos escogidos. Mateo 22, 14. Todos los que estamos acá somos llamados, ¿verdad? Todos. Y está bueno, está buenísimo. Esa es la parábola de cuando el rey tiene un hijo y se va a casar. Pero él dice, pocos son los escogidos. ¿Sabes quiénes son los escogidos? Los que salen de su posición de solo mirar su campo. Tenemos que llegar, iglesia, aquí pónganme mucha atención, tenemos que llegar en un momento donde dejemos de mirar nuestras cosas, donde esta palabra ya no aplique para nosotros, donde yo ya no tengamos que decir no se deshonren, porque viven en honra. Son llamados y puede que lleguemos delante del Señor y decir, bueno, fui llamado, pero nunca escogido, porque nunca cumplí un propósito mayor. Solo me enfoqué en mi hogar, en mí. Toda la vida luchando a los 40, 50, 60 años. No, que yo siempre he luchado con la paciencia, hermano Jordan, yo siempre he peleado con eso. Y hasta los 70, el hermano se murió, nunca lo desarrolló. ¿Es cristiano? Sí. ¿Se fue con el Señor? Sí. ¿Hizo algo por las generaciones? No. Fue llamado, no escogido. No testificó al Señor. Esa es la parábola. Si ustedes la leen, es durísima. Yo estoy siendo suave alrededor de lo que cuenta Jesús ahí. Porque Él dice que al final los escogidos son los que testifican esta boda del Cordero. ¿Estás testificando al Señor con tu honra, con tu forma, el cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, el cómo vives? No. Entonces fuiste llamado, pero no estás siendo escogido. La desobediencia. Ya lo nombré. No reconocer la necesidad de Dios en ciertas áreas de nuestra vida. Reconoce que necesitas al Señor en tu carácter, hermano. Amén. Reconoce que necesitas al Señor en tu forma de crianza. Es que yo tuve mal papá. Ya, deja de justificar eso. Ahora tienes un buen papá. Hoy día en la alabanza se hablaba de eso. Entonces dejemos de anclarlo a lo malo. Si no tuviste buenos modelos, hay un modelo más alto. Hay un modelo más alto. Terquedad y dureza del corazón. Cuando somos esas personas que no le podemos decir nada, ¿verdad? Que como que da miedo decirle algo. No le digáis nada a tu papá porque se va a enojar, a tu mamá porque lo va a tomar mal. Entonces, ¿qué hace el hijo? Cierra el corazón. Se divide en altar. Es que si le cuento a mi papá, no, se va a enojar todo el año. Terquedad. ¿Se imaginan el Señor fuera terco? No le puedo contar esto al Señor. No es así. ¿Verdad que podemos abrirnos delante del Señor? ¿Ya? Nosotros debiésemos ser igual, accesibles. No sé por qué mi hijo no me cuenta nada. Porque eres terco. Porque a la hora que te va a decir algo tiene una actitud súper mala. Y está el otro extremo también, la exageración, la hipersensibilidad y la sobrereacción. Yo doy el ejemplo de terquedad en los varones porque suele darse, también puede estar en las mujeres. Pero la exageración, hipersensibilidad y sobrereacción siempre pasa en las mujeres, pero también puede darse en los varones, ¿ya? Para que digan, soy ese. Sí soy. Los jóvenes dicen así, sí soy. Exageración. Ya el hijo no le cuenta nada al papá porque se enoja, porque le pega un combo a la pared, porque rompe las cosas o porque lo grita. Y no le cuenta nada a la mamá porque sobrereacciona, porque es hipersensible. Mamá, me está yendo mal en el colegio. No, pero ¿cómo, hija? Se ha invertido tanto en ti. No, Dios santo, no. Y hace una exageración. ¿Se está muriendo? Yo siempre doy ese ejemplo, la Vale es testigo. Digo, ¿se está muriendo de cáncer? No. Ya, entonces lo otro se soluciona. Se soluciona.
Entonces, después el hijo no quiere contar nada porque hay una sobrereacción y se rompe el altar familiar. Lo que yo estoy hablando es que se generan brechas en medio de la familia. Y tenemos hijos que no le cuentan nada a los padres. Tenemos esposas que no le pueden decir nada al varón porque tiene un corazón duro. Tenemos varones que no le pueden decir nada a la mujer porque sobrereaccionan y se ponen mal y les da depresión. Les da un ataque, hay que pasarle perdón por un ataque de asma. Hay un meme que sale una mujer así como toda... perdón, yo siempre salgo meme. Entonces, claro, no le cuenten nada a la mamá porque ustedes saben que la mamá se pone muy mal con él. Entonces andamos en mentira en medio de la casa. En mentira en medio de la casa, pisando huevos. Porque literalmente en esa casa no se puede decir nada. Pero son creyentes. Vamos a ver, yo no voy a dar ninguna solución, solo estoy poniendo el problema. Porque aquí viene la solución. Incongruencias. No tener coherencia con lo que decimos y hacemos. Ser fiel a lo que decimos creer. ¿Ustedes creen en el Señor? Amén. Amén. Muy bien. ¿Dios es perdonador? Amén. ¿Perdonamos? Dios es dadivoso. Sí. Amén. ¿Verdad? Nos da la vida todos los días. Es impresionante el Señor. ¿Lo hacemos? Y quizás no como debiésemos. Y no solo estoy hablando de finanzas, sino de dar nuestra vida, de compartir con... No, es que yo soy soy poco sociable, me da lo mismo. Bueno, rompe eso, sociabiliza. La cultura del hogar evidencia quién está en el altar. Delante de mi esposita lo decía, adelantándose. La cultura de la queja. Voy a dar ejemplo súper rápido, pero quiero que hagan el checklist porque detrás de esta cultura, acuérdense que hay un altar. Amén. Detrás de ese altar hay un ídolo. Cultura de la queja. Todo lo desvalora, todo es terrible, nada tiene gracia. Vamos a hacer casa y trono. ¡Ay, qué fome! Son 2 días. No. ¡Ay, pero cuándo va a terminar esa cuestión! No la necesito. Cultura de lo vano. Darle valor e importancia a lo que no tiene valor. Eso es vano. Oye, ¿supiste lo que le pasó a la Emilia Dides? Que no sé qué. Que no... Dándole valor a cosas sin valor. Cultura del temor. Todas las decisiones pasan por el miedo. Insisto, y son creyentes, creen en Jesús, pero sus decisiones pasan porque tienen miedo a todo. Cultura de la distracción. No se concreta nada. Siempre aparece algo que nubla la visión. Es la familia el que dice, no, mira, el Señor nos habló de trabajar con niños. Ay, qué bueno y todo. Y después yo no sé, y oye, ¿y los niños están trabajando con ellos? Uy, no, porque ¿sabéis qué? Se nos dio un terrenito en el sur y lo estamos construyendo. Y ahí quedó, guardadito toda la vida. Sí, y después cuando se hablan de testimonio, esa persona pasa a hablar. El Señor nos habló de hablar con los niños y tal. Lleva 15 años hablando lo mismo. De trabajar con los niños, trabajar. Lo llamó el Señor, pero no lo está ejerciendo. La cultura de la murmuración y la burla. Familias que les es fácil murmurar. Oye, ¿viste lo que dijo? Se lo dijo por mí, no sé qué, O que se burlan de todo. Que, oye, ¿viste que no le cerraba la camisa el Jordan? Y si me cierra, la uso abierta por estilo. No, porque ando así apretada. No, pero buscan de qué burlarse. No ponen atención a lo que el Señor está hablando. Y siempre están fijándose en algo. Oye, que estaba despeinado, ¿no? ¿Qué pasó? Esto, ¿viste? Que la señora era tanto. Es una cultura. ¿Ustedes creen que Jesús andaría así? No. Que va con ustedes y dice, oye, mira la señora. No andaría así. Cultura de la burla y la murmuración. Cultura del rechazo y la orfandad. Pienso que todo está en función de mí. Es que a mí no me llamaron, es que a mí no me pidieron esto, es que el pastor no me saludó, es que no sé qué cosa. Todo pasa por ellos, que soy el pobrecito. Y no está el Señor en el altar, estás tú en el altar. El mundo gira en función de ti. O de tu casa. Cultura del perfeccionismo. No se aceptan errores en esa casa. Es que tú no te puedes equivocar. ¿Te sacaste un 6.5? No, po. Eres hijo de Dios, debías tener el 7. Y no se valora nada. No se valora nada. Y eso está muy ligado al rechazo. Quiero ser perfecto para que nadie diga nada de mí.
Cultura de la inmoralidad, el lenguaje perverso, el chistecito entre comillas pícaro, el papá coqueto, la mamá coqueta que en la fiesta familiar tiene cierta actitud medio inmadura. Estoy hablando de cosas que he visto, hermano, no estoy inventando cosas. Cultura de la inmoralidad, cultura de la mentira. Se maquilla o se encubre la verdad, se minimiza o se ignora. Estas familias donde nunca se trató un tema. Todos saben, pero nunca se trató en la mesa. Donde, no sé, el papá hizo tal cosa, la mamá hizo tal cosa, el abuelo hizo tal cosa y... No, el abuelo siempre fue bueno. ¿Por qué se minimiza? ¿Por qué no? ¿Sabes que el abuelo falló en esto? Lo exponemos delante del Señor, lo resolvemos, lo sacamos. Sí, o sea, no entramos en un tema de juicio, pero decir, Señor, removemos esto. Pero hay cosas que literalmente esa imagen. En la cultura de la mentira eso. Apariencia de piedad, pero por dentro están destruidos, ¿no? Que todo se vea bien. Cultura de control. Las decisiones se imponen, no se dialoga, no se va al Señor. Se hace lo que hace la figura matriarca o patriarcal, pero no hay una búsqueda del Señor. Que el hijo dice, ¿sabes, papá? Hay un evento de jóvenes en tal lugar que quiero participar. No, porque no hay plata. Listo. Y ahí quedó. Le apagaste el fuego a alguien que quería del Señor. Ningún momento viste la... Y quizás de verdad no hay recursos. Hijo, oremos al Señor. Preguntémosle al Señor. A mí me gustaría que fuera, mira, por mis capacidades no tengo. Pero vamos al Señor. Cultura del mérito y el esfuerzo. El valor de cada miembro depende de lo que logra o produce. ¿Ah? ¿Han visto? Y a veces los líderes caemos en ese error. Yo a tu edad oraba todo el día. Yo a tu edad buscaba. Y esto no se trata de esfuerzo. Esto se trata porque alguien dio su vida por nosotros. Aquí no estamos porque somos buenos. De verdad, no hay nadie aquí que diga, no, yo soy mejor que... No hay nadie. El Señor en un momento dice, no hay nadie bueno. Entonces, la cultura del mérito y el esfuerzo, no hay espacio para la gracia. Solo es competencia. Donde las familias comparan. Tú debieras ser como tu tío. Tú debieras ser como el otro chico de la iglesia, el que le va bien. ¿Viste? A veces es lindo ver a alguien aquí en el altar ministrando, un jovencito, un niño. Pero qué fome escuchar a una familia que dice, mira, tú deberías tocar como él. Y lo estás comparando. Y lo sacaste de su diseño. Estar aquí, importa bien poco. Importa bien poco. Lo que importa es tu corazón en el Señor. Si tu corazón está en el Señor, eso es poderoso. Estar aquí con lo que hagamos, te está lindo, pero importa bien poco. Que nuestro hijo tenga el corazón en el Señor es lo importante. Pero ¿qué hace esta actitud? Lo saca del Señor. Termina odiando la iglesia, termina odiando el ministrar. Porque lo estás comparando. Qué fome que te... Y pónganse en ese lugar. Que a ti te diga, tú debieras ser como, no sé, como Leonardo DiCaprio. Tú debieses ser como la Scarlett Johansson. Usted se dice, oye, pero ¿cómo me decía eso? Lo mismo haces con tu hijo cuando lo comparas con alguien aquí. Cultura del cautivo. Cada uno vive en su mundo. ¿Ah? Hay presencia física, pero desconexión emocional. Se convive sin comunión. ¿Les pasa? Cada quien está en su espacio. ¿Ah? Eso es la cautividad moderna. En Babilonia se llevaban a los niños para un lado, los jóvenes para otro, a las mujeres se las mandaba a trabajar el campo, a los varones al ejército. Separaban la familia. Hoy día uno dice, no, hoy día ya no está la cautividad. Sí, está tu hijo metido en el computador todo el día. La esposa está en otra, el esposo todo el día trabajando. Es la misma historia. Cautividad moderna. No se conocen, conviven pero sin comunión. No hay tiempo de mesa. Cultura del juicio y la comparación. Todo se evalúa, todo se critica, todo se compara. La corrección no viene desde el amor. Cultura del escapismo. Se huye de la realidad a través del entretenimiento, ¿verdad? No se permite que la familia sufra. No, vamos a ir a Fantasilandia. No, aquí no hay llanto. Vamos, somos hijos de Dios, hay que estar alegres. Vamos a la plaza. Es que papá me siento mal. No, usted no se puede sentir mal. Vamos a ir a la placita a jugar con los juegos. Y lo sacamos, le escapamos de enfrentar situaciones. Cultura del desorden. Aquí no hay que explicar mucho, ¿verdad? Desorden en medio de la casa, en medio de la finanza, en medio de la vida, en medio de los horarios.
Cultura de la autosuficiencia. No necesito a nadie. Esa es una premisa que suena mucho en la iglesia. No, yo no necesito del cuerpo. Cáncer. No, yo no necesito de nadie sin mi relación con el Señor. Por algo Jesús decía, yo oro para que sean uno. Cuando tú dices yo no necesito a nadie, tú te levantas en contra de la oración de Jesús. Jesús no andaba orando para que la gente tuviera dinero, no. Él dijo, yo oro para que sean uno como yo con el Padre. Él ora por la reconciliación y la unidad. Eso es lo que oró. Él no oró por las persecuciones futuras de los discípulos. No, si van a morir, bueno, se van a morir en algún momento. Pero yo oro para que sean uno, para que no haya brecha en medio de ustedes. Y cultura del amor al dinero, que al final termina siendo lo más importante. Yo sé que la iglesia en general quita mucho al dinero como algo importante, pero cuando Jesús habla, dice que hay dos señores. Lo pone como señor. ¿Dios o el dinero? ¿Cuándo sé? Porque yo sé que si les pregunto, ustedes me dicen, no, yo no amo el dinero, si tengo dos y todo. ¿Cuándo se nota? Cuando el trabajo aumenta y te dan un mejor salario y tú dices, ya voy. Y no le preguntas al Señor. Cuando se te pierden 20,000 pesos y das vuelta a toda la casa preocupado, y no digo que no lo hagan, no digo, dejen los 20,000 ahí. Digo que eso te afecta mucho más, una pérdida de dinero, que fallarle al Señor. Que miente y, bueno, sí, el Señor me perdona. Se te pierden 20,000 pesos. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? Mira, que no sé qué. Hay un rey que gobierna tu corazón y no te diste cuenta del dinero. El tema es que se parece mucho al Señor. ¿Por qué? Porque Dios da salud, el dinero compra salud. Dios da alegría, Él es gozo de la salvación. El dinero compra gozo, ¿no? Cuando te llega el dinero a fin de mes, ¿no te pone feliz? El suchito con coca cero. Dime que no te pone feliz el suchito con coca cero. Entonces, logra imitar muy bien al Señor. Por eso el Señor dice, nadie puede servir a dos señores. Tus decisiones, ¿a quién van? ¿Le preguntas a la billetera o le estás preguntando al Señor? Y por último, ¿quién está en el altar de tu hogar? ¿Quién está pastoreando tu hogar? Esta imagen es re fuertísima. Y uno dice, esto es antiguo, esto mira, es cuando sacrificaban a los niños, a Moloch, a los ídolos. Y tu hijo a veces está en ese altar, perdido, porque no tiene a quién ir, porque está desconectado, porque hay una cultura que no se trata del Señor. Claro, y no es un sacrificio antiguo donde muere. Saben que cada día salen noticias de niños que se están suicidando por el tema de estar en las conexiones. Esta cuestión en la pastilla en contra de la tristeza y la frustración. Los niños se sienten frustrados, se sienten tristes y están todo el día aquí. Dopamina, 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 dopamina. Cuando viven un pequeño problema. Y uno dice, es que mi hijo nunca tuvo grandes problemas. Le dijeron algo feo en el colegio. Se suicidó. ¿Por qué? Porque no toleró la frustración. No aprendió a tolerar la frustración. ¿Por qué? Porque consumía esta pastillita. Un medicamento que lo mantenía high, lo mantenía alegre todo el día ahí arriba. Entonces por eso termina tomando malas decisiones, porque está enviciado en un sistema espiritual. ¿Y saben qué? Con esto cierro. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra tu hermano, no es contra tu esposa, no es contra tu esposo. Saben que hay principados y potestados gobernando en la casa. Todos estos ejemplos de cultura muy prácticos, hay un demonio ahí. Hay un espíritu manifestando miseria, manifestando división. Eso es lo que busca la tiniebla. Dividir, destruir, robar y matar. Y terminan matando todo eso. Vamos al diseño correcto. Bueno, primero que todo, sacar un poquito esa concepción. No traigo la solución, ¿ya? No soy la solución. El Señor es. Y aunque muchas de las cosas que vamos a ver ahora no calzan o no vamos a ver todo, entendemos que tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, para redarguir nuestro corazón. Y oro al Señor en este día que no sea mi voz sino la suya, la que comience a develar la belleza del Señor al ver cómo el diseño correcto trae fruto. Ayer yo les contaba a Vale con Jordan que el día que vivimos ayer el Señor puso fundamento, ¿no? Él erradicó esa cultura y ojalá los que nos vieron lo puedan ver. Porque el Señor
sacó de raíz lo que el enemigo quiso hacer con la cultura de la familia, con el antidiseño, y puso a la familia y a los esposos como gente que somos delante del Señor igual, pero con distintos roles. Entonces, queremos comenzar este tiempo diciendo de que partimos de la base de que el Señor, como dice Romanos 8:28, que aunque nosotros podamos ver que hay muchas cosas que de repente no están bien en nosotros, no están bien en nuestros hogares, y yo creo que cada uno de nosotros, cuando Jordan hablaba, y yo trataba de no mirar a mi esposo, que me dije, ¿viste? Pero sí, pues, o sea, yo en mi corazón, me caía la teja, porque entiendo que el Señor está trayendo esos diseños correctos. Entonces la actitud de nosotros tiene que ser una actitud de ya sé lo que está mal. No traer culpa, porque no es lo que el Señor hace, sino que traer, ya Señor, ¿cuál es ese nuevo diseño? Pero si me doy cuenta, tiene que haber también un sentir de arrepentimiento. De decir, Señor, yo anhelo tu diseño, yo sé que me equivoqué, yo sé que esto está mal. Hay muchas cosas de las que yo estoy aprendiendo hoy día, pero yo ya tengo hijos grandes. Y digo, Señor, yo pequé en esto, hice mal esto otro, hice mal aquí, hice mal allá. Y a veces eso me abruma, pero digo yo, wow, mi voz sirve hoy día para hablar a las nuevas generaciones, para pedir perdón a mis hijos, para restaurar muchas de las cosas que en el altar, en el tiempo en que yo estaba, ni se hablaban, ni siquiera se sabía. Por misericordia los hijos míos están como están hoy día, pero porque es la gracia del Señor. Entonces partimos de esa base, ¿no? Y como conversábamos cuando planteábamos los temas, el Señor nunca llega tarde. Y como dice la palabra, todas las cosas al que ama al Señor, dice, y ya sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y a los que conforme al propósito son llamados. Pero también pasamos a esa de ser escogidos. Y de aquí viene lo que yo les decía hace un rato, o sea, entender que esto lo voy a practicar en mi casa, pero abro mi visión, abro mi entendimiento y digo, wow, esto se tiene que proyectar a las generaciones, a la tierra donde vivo, al vecindario, donde trabajo, en la comunidad donde me desarrollo, aquí mismo entre nosotros. Y lo queremos abordar desde esa perspectiva, ¿ya? De esa perspectiva de arrepentimiento, pero también, como dice Romanos 2, y me gustó mucho esta versión, porque aquí va lo que me compete a mí, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Me gustó muchísimo esa frase, dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, lo que conversamos y lo que cantamos, lo que adorábamos. Esa voluntad del Señor no es otra cosa que amor, ¿no? Es decir, lo que es bueno, sus diseños perfectos, agradables, lo que es grato, porque cuando vivimos en el diseño y estamos en plenitud, hay paz y somos plenos. Y lo que es perfecto, como decía Vale, no deja recoveco. El Señor en sus diseños es perfecto. Entonces partimos de la base en que el Señor nos diseñó de una forma, y aquí es donde la neurociencia, o la fe y la neurociencia, que es lo que el Señor y la herramienta que el Señor me ha entregado, se conjuga. ¿En qué? En cómo estamos diseñados, y quiero ponerles algunas improntas en eso, para que después vayamos desglosando nuestras actitudes y por qué el Señor nos llama a cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Como el pastor siempre repite, la cultura, el culto, altar, o sea, cómo vivo yo en mi casa finalmente, lo que por ende se va a reflejar, queramos o no, sí o no, se va a ir reflejando, ¿no? Y para entender un poquito esto, tengo que decir que nosotros estamos diseñados para vivir en comunidad. El Señor dijo en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Ayer veíamos que le dio a la varona, ¿ya? De el ladito, ni de atrás ni de adelante. Bueno, todo eso no lo vamos a repetir porque el Señor estableció ese fundamento el día de ayer. Y desde esa base es que decimos que estamos desarrollados y estamos creados
para vivir en comunidad, para vivir juntos, para relacionarnos, para que la familia sea ese lugar seguro donde la identidad de hijos se vaya relacionando, se vaya edificando y se vaya construyendo. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? De la siguiente manera. Todos hemos escuchado que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que siempre el hemisferio derecho es la parte donde hay los que son músicos, los que tocan acá, la pintura, sí, todo eso es cierto. Y el hemisferio izquierdo, el matemático, el que le gusta la historia, el que estudia, no sé, por las letras, también es cierto. Pero entendemos que el hemisferio derecho es aquel lugar donde todas las emociones se desarrollan, en donde yo percibo antes que cualquier cosa cómo la otra persona se está relacionando conmigo. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes, pero de repente saludan a un amigo y ¿cómo estáis? Bien, sí, pero tú sabes que su forma de cómo te miró, de cómo, sí, bien, de cómo su expresión facial, tú sabes, no, a este le pasó algo. Quizás está enojado conmigo, quizás le dije algo. Y uno dice, oye, ¿te pasa algo? No, pero es que sabéis que yo sé que te... sí, bueno, sí, mira. El hemisferio derecho está diseñado por el Señor para captar todas esas cosas. Y en ese lugar es donde se desarrolla toda la parte de las relaciones entre nosotros. ¿Ya? Voy poniendo esto para que vayamos entendiendo de mejor manera cómo vamos mejorando todas las cosas, y de algunas, no todas, porque no nos da el tiempo para tratar cada una en detalle, lo que va perturbando o distorsionando en nosotros esa forma de relacionarnos y del altar del Señor, ¿no? Dios diseñó nuestro cerebro para funcionar mejor en las relaciones seguras y amorosas. No solo se aplica en el hogar, también se aplica en el trabajo, se aplica con los vecinos, se aplica sobre todo aquí, donde somos una comunidad que nos debiéramos destacar, como dice la palabra, que los conocían por el amor en que ellos se trataban. Eran conocidos no solo por su manera de hablar, sino que cómo se relacionaban. Y cuando uno mira eso, ¡wow! Distamos mucho a veces de eso, ¿no? Lo vamos a ver desde 3 puntos importantes que yo quise destacar y se los compartí a los chicos. Primero, hay una palabra que en el Antiguo Testamento se describe como Gesed. Gesed, la neurociencia lo llama como el apego. El apego relacional, ese amor que el Señor diseñó y que a lo mejor las mamás lo entienden de manera un poquito más mejor, como digo yo, porque es esa sensación. Lo voy a leer porque en realidad uno va quedando chica cuando tiene que definirlo, ¿no? La palabra Gesed describe una bondad amorosa, una lealtad, una misericordia que es un concepto central del carácter del Señor. Se manifiesta en las relaciones humanas y a menudo implica un pacto de gracia y amor incondicional. Es un amor que motiva acciones benéficas y compasivas tanto en la relación de Dios con nosotros y las interacciones entre personas. ¿Por qué es importante el apego? Ya, lo vamos a ver en un ratito. También vamos a desarrollar el segundo punto que tiene, el segundo principio que tiene que ver con la identidad de una casa. Todo lo que los chiquillos exponían, cómo vivimos, cómo reaccionamos, si hay cultura del temor, si no, si nos relacionamos de manera correcta. Y el tercer punto que vamos a desarrollar es la corrección en amor. Cómo nosotros en el amor, y así también lo podemos ver en la congregación, que caminamos con gente, caminamos los unos a los otros, hay gente que tiene un carácter mayor y más desarrollado, pero no dejamos atrás a la persona que de repente se desubicó o no reaccionó como tenía que reaccionar o erró, porque en eso estamos en un proceso de crecimiento, pero cómo decimos con amor las cosas, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer punto, que es el apego. ¿Ya? Decíamos que el apego es ese amor gozoso, leal, es ese cemento que nos une. ¿Ya? Que relacionar en el vínculo profundo, estable, que une a las personas creando seguridad y confianza emocional.
Entonces, si lo llevamos, por ejemplo, a nuestros hogares, si lo llevamos, por ejemplo, papá, mamá, ¿cómo nos estamos nosotros relacionando con nuestros hijos? Está esa, porque muchas veces, yo le decía mientras meditábamos en esto, yo le decía, vale, muchas veces nosotros, como mamá, y lo reconozco, la forma de relacionarme con mis hijos, levántate, haz tu cama, desayuna, apúrate. Esto finalmente es una cultura de orden, de solamente dar órdenes. Pero ¿cuánto de lo que está pasando por ellos nosotros conocemos? ¿Cuánto de lo que está pasando en sus casas, en sus mentes, en sus corazones, realmente nosotros podemos distinguir por ese hemisferio que el Señor nos dio de cómo se siente? Yo sé que mis hijos siempre se enojan cuando pongo ejemplo, pero lo siento, no puedo evitarlo. Pero yo les digo, oh, ¿cómo te fue? No, sí, bien. Ah, no te fue tan bien. No, sí, si yo era tonta y te creía, le digo. Ya, sí, esto y esto otro. ¿Pero por qué? Porque conozco su forma, conozco cómo su cara dice, no, si no estoy tan bien, no, mamá, sí me pasó esto. O cuando necesito yo esperar que pase y de repente se abre, pero tenemos que intencionar esos momentos. Entonces ponía aquí cómo vivirlo, cómo solucionarlo. Y es que no es que esto sea una solución, sino que son principios de que el Señor nos ha dado a nosotros, la escucha activa. Muchas veces como papás, como mamás, lo que hacemos siempre es simplemente ordenar cosas. Pero lo que hoy hace falta, y porque a veces ese aparato tiene mucho más función que nosotros, es simplemente porque hemos dejado de oír a nuestros hijos. Hemos dejado, en el trabajo muchas veces, solo nos dedicamos a veces a trabajar y no a escuchar. Hay gente que llega de repente con dificultades, un compañero de trabajo, o en el colegio una compañera, o en la universidad, donde nos desarrollemos. Por favor, expandamos esto a todo ámbito. Y siempre hay alguien que necesita ser escuchado, pero el tiempo nos roba eso, porque nunca estamos tan ensimismados en nosotros que no somos capaces a veces de decir, ya sabes que ya, a ver, ya dejo todo, cierro el compu y te escucho. Y te oigo, ¿qué necesitas? ¿No? Abrazar y mostrar afecto físico, lo reconozco, a mí me cuesta mucho. Mis hijos me viven diciendo que les dé abrazo, que les haga cariño, y es que a lo mejor con todo lo que amo a mi mamita, a lo mejor no lo recibí de ella, a mi mami le carga que la abracen. Y por eso digo que hoy el Señor puso fundamento. Ya, esto como tú decías, ya no lo estoy viviendo, ya me dejo de, es que yo crecí así, es que mi mamá no me quiso, es que mi papá me abandonó, saco esa cultura. Y vengo a posicionar los diseños del Señor. Porque lo necesitamos. Hoy día más que nunca nosotros necesitamos abrazar. Y sea un contacto más físico. De mirarnos, de besarnos en amor, como decía el pastor que yo tenía antes, con ósculo santo. Y pucha que abrazaba. Expresar sentimientos sin juicios, como lo decías tú, o sea, que mi hijo sea capaz de decirme lo que sea sin saber que yo antes de eso ya, pero ¿cómo? ¿Pero qué? Yo reconozco, era de las personas que cuando los chicos llegaban con un 6.5, un 6.6, uy, ¿qué pasó con el 7? ¿Y cuántos se sacaron el 7? ¿Y quién se sacó cuántos 7 hubieron? Entonces mis hijos crecieron con una cultura de mucho perfeccionismo. ¿Por qué? Yo arrastré una palabra que siempre mi papito me decía a mi hija, la niña no es inteligente, pero pucha, por esfuerzo. Lo he repetido siempre, pero voy sanando. He sido sana de eso. Estoy aquí compartiendo con ustedes porque el Señor me ha dado la posibilidad de poder ir reflejando la sanidad que el Señor, develando lo hermoso que es Él, lo hermoso que son sus diseños. Eso que cantábamos decía, cuánta belleza hay en el Señor, que lo ha puesto en ti, lo ha puesto en mí. Estamos diseñados para vivir en comunidad. Sepa que su cerebro anhela relaciones seguras y los hijos anhelan relaciones seguras. Necesitan
que seamos escuchados. Necesitan que usted les haga cariño, necesitan que usted los mire a los ojos cuando necesitan decir algo. Si un compañero de universidad, si en el trabajo hay alguien, ya, a ver, tú lo miras a los ojos y dices, ya, yo te escucho. Y eso ministra muchísimo. Hoy en día la gente necesita mucho en todo lugar de ser oída. Más que a veces un consejo. Más que a veces uno se queda sin palabras y simplemente no puede cambiar la situación de lo que está viviendo, una enfermedad grave, falta económica, lo que sea. Pero simplemente escuchar a veces hace que la persona se vacíe y pueda tomar nueva fuerza. Hablarlo, sacarlo, ya es algo que libera el pensamiento y te permite mirar desde otra perspectiva. Pero si el Señor te da una palabra, bien, no es que te quedes callado, pero a veces simplemente oír, ¿no? Ahí agregar algo muy pequeñito. Pueden darte la peor noticia. Vacíate en el Señor. Que tu actitud hacia tu hijo, hacia tu hija, o hacia tu esposo o tu esposa, sea estoica. Así como, sí, ya, a ver. Que te vea reaccionar bien. Y después el Señor llora, patalea, grita. Por ahí el Señor quizás te lo apruebe, por otro lado quizás te diga, estáis puro haciendo show, no sé. Pero delante de tu hijo ten una buena reacción, porque si no, no te va a contar nunca más nada. Amén. Y es que imagínense, insisto, pónganse en el lugar. Si ustedes van con algo, a contarle algo, y esa persona o te ignora, no te escucha, entonces no le cuento nunca más nada, o reacciona muy mal. Entonces, no, si le cuento va a ponerse peor con esto. Entonces tú, de manera estoica, por dentro, destruido, quebrado, roto. Ya, hijo, sí. Bueno, oremos, el Señor es poderoso. Lo deja ahí, todo bien, el chico se va a jugar, lo que sea, y tú te vas a la pieza y lloras, no sé. Pero ahí delante del trono, delante del Señor, y no delante de tu hijo, porque si no tu hijo va a ser tu papá. Y va a decir, no, es que tengo que cuidar a mi mamá, porque si le digo algo, se me va. Tengo que cuidar a mi papá, porque si le digo algo, va a reaccionar muy mal. Ahí tenemos hijos reprimidos. Delante del trono, presentémonos al Señor, y delante de los demás, estoicos. Amén. Amén. Gracias, amigo, por compartir eso también. El segundo principio tiene que ver con la identidad de la casa. ¿Ya? Con la identidad de grupo. O sea, todos necesitamos pertenecer a algo, identificarnos con algo, ¿no? Todas las personas en sí se avienen porque tienen, o se llevan, o se relacionan porque tienen algo que tienen en común. ¿A nosotros qué nos identifica? ¿Qué tenemos en común? La vida de Cristo. ¿Qué es fundamentalmente eso? El amor. Y como definíamos anteriormente, el apego es lo que la neurociencia llamó al amor del Señor. El apego relacional. El apego es un cemento invisible que mantiene unida a la familia. Es lo que convierte la casa en un lugar seguro donde podemos crecer en confianza, en carácter y en identidad. Mira, nuestra casa... ¿Y por qué lo digo como identidad lo puse como título, identidad de casa o de grupo? Nuestra familia o nuestra casa debiera ser ese lugar seguro donde cada miembro podría decir, este es mi lugar, aquí soy amado, aquí soy aceptado, sé quién soy porque sé a dónde pertenezco. O sea, yo sé que muchos de nosotros no podríamos decir eso de nuestros hogares que tuvimos nosotros, porque sin dejar de valorar todo lo que nuestra familia hizo, muchas cosas fueron falencias y muchas de esas cosas nosotros arrastramos, pero hoy el Señor viene a cambiar ese pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Por lo tanto, decimos que esa identidad de grupo, de familia, es el somos, ¿ya? La manera en que cada miembro se conoce como parte de un valor, costumbre y sentidos de pertenencia, ¿no? Ya, pero ¿cómo hago eso? Así como, eso es muy etéreo, hermana. Deme algo práctico. Bueno, mire.
Pensemos, por ejemplo, cuáles son las principales culturas que tiene tu casa, que nos une. Te cuento la mía, comer. A nosotros cuando vamos de vacaciones, lo primero que buscamos no es un lugar donde hayan río, no. ¿Qué hay para comer allí? Eso es algo que a nosotros nos caracteriza y nos une muchísimo, porque hace que nos pongamos de acuerdo. O sea, no, que yo quiero ir para el sur, no, que a mí me gusta el norte, no, que a mí me... Ya, pero aquí hay un lugar donde es rico comer, para allá vamos. Buscar un acuerdo, algo que una a tu familia. ¿Qué cosas la identifican? Por ejemplo, propósitos en común, saber hacia dónde vamos como familia. ¿Qué queremos vivir? ¿Qué queremos reflejar? Hablábamos de la importancia de tomar esta semilla, ¿no? De tomar esta responsabilidad del Señor, pero a la vez, en todo eso, cuando estamos en el centro de esa voluntad perfecta del Señor, hay una plenitud en donde todos disfrutamos hacer la voluntad del Señor, ¿no? Ejemplos prácticos que crean identidad, un lenguaje propio de nuestra casa, palabras, gestos, frases que identifiquen a la familia y que fortalezcan el vínculo. Busca cuáles son las cosas que hacen que tu familia pueda tener este valor relacional más profundo, ¿no? Costumbres que nos unen, yo decía, comer juntos. Yo conozco mucha gente que dentro del día nunca se sienta a la mesa a comer. No sé si a ustedes les pasa o no, si conocen, pero solo el fin de semana, una vez a la semana o el día domingo pueden sentarse a la mesa. La mesa es un lugar de gobierno. Deberíamos buscar siempre tener instancias donde la comida no nos lleve simplemente a satisfacer una necesidad biológica, que es rico comer, pero sí donde podamos conversar, donde podamos presentar estos temas que decía Jordan, donde mi hijo me pueda plantear qué vivió en la semana. A lo mejor, claro, usted le pregunta a su hijo, y yo conozco, hay muchas mamás que, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué? Bien, todo bien. Pero de pronto en la mesa uno puede abrir temas, abramos temas de conversación. Oye, mira esta noticia acá, ¿qué diría el Señor? ¿O qué piensas tú si un compañero, si una compañera está pasando, no sé, por este problema? O sea, abramos tiempo, intencionemos escucharnos, conversar. Y la mesa, además de satisfacer y comer cosas ricas, como decía Jordan, abre un espacio en la familia para poder incluso resolver temas, tomar decisiones, conversar, ir al Señor. Mamá, quiero estudiar esto, ya hablemos con el Señor. Aquí mismo, a veces uno es tan religioso, no, ya tenemos que ir a la mesa, tenemos que hacer esto, tenemos que arrodillarnos. No, la mesa es un lugar donde nosotros también podemos orar, podemos adorar, podemos presentar las peticiones al Señor, podemos escuchar a la esposa, al esposo, dialogar. Costumbres, ya decíamos, recordar anécdotas, momentos felices, aprendizajes compartidos, tener momentos fijos de gratitud. Muchas veces que la mesa sea ese lugar donde, no sé si les ha pasado a ustedes como mamá, pero a mí sí. ¡Ay, carbonada! ¡Qué lanza! A veces el Feli diga, no me diga, ¿y qué hay sopa? No te lo voy a decir, pero hay. Oh. Pero ¿cuántas veces nos sentamos? Diferente cuando arrocito con atún, eso le gusta mucho. Diferente es cuando nosotros nos sentamos y decimos, valoramos. Ya, hoy día, en el día, vamos a dar gracias por cada cosa que viviste. A ver, no sé, estamos, tía Ichi, ¿cuál es hoy día es lo que tú podrías darle gracias al Señor? No sé, la hermana Carla, estamos sentados, imaginando que estamos sentados. ¿Qué es lo que tú hoy día puedes darle gracias al Señor? Enseñemos cultura de gratitud a nuestros hijos. Sentémonos en un lugar en donde podamos decir, oye, hoy día démosle gracias al Señor por lo que vivimos. ¿Sabes qué genera eso en el cerebro? Gozo. Porque espanta y saca de lugar todos aquellos pensamientos de preocupación, de qué voy a hacer con esto, derriba la ansiedad,
creemos cultura de gratitud en donde nuestros hijos sean conscientes, lo poco, lo mucho, pero le agradecemos. Y eso abre espacios en el cerebro en donde cambia tu manera de pensar. Entonces, cuando ellos tengan que vivirlo, no solo lo van a replicar, sino que también van a cambiar su manera de pensar frente a una situación de escasez, frente a una enfermedad, frente a un problema. O sea, yo no solo conozco al Dios de mis papás, nosotros no solamente hacíamos esto todo el tiempo en mi casa, pero como Vale decía, lo presentamos al Señor y vimos la respuesta, porque el Señor responde a eso. ¿Amén? ¿Qué más? Yo no soy muy buena para dar ejemplos como el Jordan, pero en temas de, por ejemplo, de resolución de conflicto, yo había planteado una pregunta aquí, decía, cuando hay un conflicto en tu familia, ¿qué es lo más difícil? ¿Controlar lo que dices? ¿Mantener la calma? ¿O volver a conectar después? Si me preguntan a mí, conectar después. Me cuesta mucho. Pero quiero dejarla para que usted piense que cada vez cuando hay un conflicto con su familia, a lo mejor es capaz de controlarse y no decir todo lo que piensa, ¿no? De mantener la calma. Pero después de volver a relacionarnos tal como estábamos, ¿qué tan difícil se nos hace? Bueno, cuando hay ese apego relacional, cuando vemos, cuando somos, ¿no? Y no decimos que en una situación difícil queremos tener nosotros la razón, o prima el yo, sino que prima el nosotros. En nuestra casa se tratan así, en nuestra casa lo resolvemos así, en nuestra casa nos perdonamos así. Los chicos saben que cuando ellos peleaban entre ellos, yo lo primero que hacía era, nunca ellos dicen que les pegué, pero yo no me acuerdo. No, mentira, sí, una sola vez. Pero yo le decía, cuando se le pase la mañita, conversamos, entonces ellos se iban a su habitación, pero cuando era el pelea entre ellos, hasta hoy día, tienen que pedirse perdón, les guste o no. Entonces yo me pongo, se dan un abrazo, y empiezan hasta que se dan el abrazo y pueden conversar. Lo digo como ejemplo, perdón que sea autorreferente, pero es lo que el Señor me enseñó. Y creo que eso hace que después todas las situaciones que ellos puedan vivir sea más fácil, porque se rompe esa barrera. Tu cerebro saca eso y vuelve a relacionarse como estás diseñado, en amor. Porque nos necesitamos. ¿Qué más? Frente a una situación de conflicto. La reconciliación se vuelve más importante que el tener la... Sí, exactamente, eso estaba buscando. Que no sea siempre el yo, sino que el fundamento sea buscar, como dice ahí, la reconciliación, porque finalmente eso es lo que te va a permitir seguir caminando y no estancarse. Eso en el alma, en el corazón, va creando raíces de amargura, ¿no? Va creando esas susceptibilidades que finalmente, mira, el cerebro de nosotros reacciona, por ejemplo, se han dado cuenta que, no me quiero enredar, yo siempre digo que muchas de nuestras situaciones de calma son cosas que tenemos retenidas. Por eso en la casa somos diferentes. Te pisan el callo y tu reacción instantánea es totalmente diferente. Pero aquí en la congre, o en un lugar donde sabes que te relacionas con otras personas, esas reacciones a veces están un poco limitadas. Pero en la casa, ¿por qué es diferente? Precisamente por esto, porque nuestro cerebro necesita cambiar lo que ya hemos aprendido, una cultura
de reaccionar frente a las situaciones o a los patrones que en algún momento nuestros padres, nuestra familia, nuestra mamá, quien nos ayudó a madurar en eso, reaccionaba así. Amigo, si tú ves algo más importante que a mí se me vaya quedando, tú me dices. Había una palabra que era el nosotros por el yo. Claro, privilegiar el nosotros sobre el yo. Por ejemplo, en una discusión. Si el valor central es el nosotros, las discusiones siempre van a buscar ganar. O sea, pero no buscan el ganar, sino restaurar la relación. Cuando tú en una discusión familiar, en un conflicto con hermanos, en tu lugar de trabajo, privilegias lo que es el nosotros, la unidad, no romper la unidad, entonces siempre va a haber una salida más fácil. Porque no buscas el que tú tienes la razón. Y a veces la tenemos. Generalmente como mamá. No, mentira. Pero a veces o como mujeres, ¿no? Siempre decimos, pero ¿viste? Pero no siempre la tenemos. Pero que no sea ese lo que te motive a buscar la solución, sino que sea el buscar la unidad familiar frente a un conflicto. La reconciliación se vuelve más importante que tener la razón, ¿no? El apego alimenta la identidad cuando el nosotros es fuerte. Los hijos no van a necesitar buscar una identidad o una aceptación de grupo en otra parte. Cuando logran tener en nosotros, en nuestra casa, nosotros como papá, afirmar y nos pueden contar todo y pueden decir hasta lo que a lo mejor nosotros no nos imaginamos, un error cometido, lo que sea, y tengan la confianza de hacerlo, ellos no van a necesitar buscar ese apego en ninguna parte. Y todo lo que nosotros podamos enseñar a través del amor del Señor, a través de este apego que decimos que conforma la casa, ellos van a aprender a desarrollarse y a relacionarse con las demás personas de la misma manera. Porque son improntas. Nosotros finalmente no es los hijos o nosotros mismos no aprendemos por lo que nos dicen, sino por lo que vemos en otros. ¿Qué más? Enseñar a pedir perdón, ya lo vi. Bajar la intensidad emocional antes de corregir. Yo sé que eso es súper difícil, sobre todo cuando nosotros tenemos niños chicos. Respirar, orar y reconectar. Eso es sumamente importante. El validar cuando tu hijo está con rabieta o con una situación así como de frustración, validar su sentimiento es súper importante, pero también con firmeza. Tú vas a tomar decisiones que ellos cognitivamente a veces no están tan preparados o con la madurez necesaria para entenderlo, pero tú como papá sabes que si le estás diciendo que no vaya por ahí porque se va a caer o que bájate de la silla porque te vas a caer, lo estás haciendo porque sabes y cuidando su seguridad. Pero sí es importante después, y yo creo que es lo que más nos cuesta, es esa reconexión. Es volver a quedar bien frente a seguramente algo que tú les prohibiste hacer. Practicar la reconciliación continua. ¿Cómo podemos hacerlo? Resolviendo junto con lo que ya habíamos conversado. El Señor nos reconcilió y como familia reflejamos cada día ese amor y esa reconciliación. Yo sé que muchas de las cosas que dijimos aquí no va a solucionar o no tocamos este punto o este punto que usted vio anteriormente. Pero insisto, tenemos el mejor ayudador que es el Espíritu Santo. ¿Qué importa? Que si yo veo algo que finalmente sé que tengo que cambiar, sé que tengo que modelar mi conducta, sé que tengo que cambiar por el bien de mi casa, vayamos en ese arrepentimiento al Señor y el Señor nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra manera de relacionarnos, no solo en nuestra casa, sino entre nosotros. Aquí en la comunidad como Congre es sumamente importante tener todo esto que hemos conversado, porque somos familia, porque necesitamos sobrellevarnos los unos a los otros. Y mientras más nos conozcamos, más ronchas vamos a sacar
O sea, porque obviamente son culturas diferentes que se van mezclando, formas de hacer las cosas diferentes. Siempre uno cree que la forma que uno tiene para hacer las cosas es la correcta. Pero el amor del Señor nos enseña a saber que hay otra multiforme gracia que también puede ser, que también es una forma diferente de hacerlo y que no está mal. Y que no necesito saber que soy yo la que a mí se me ocurrió, sino que simplemente reconocer al otro. Nos cuesta mucho como hijos de Dios, y lo digo con mucho respeto, creo que el pueblo evangélico es hipersensible. Hay una sensibilidad muy a la corrección. Y esa es una forma de que como hijos también tenemos que cambiar. Usted como papá espera que su hijo pueda acepte lo que usted le está diciendo. Pero eso se hace, y es una cosa de las que me olvidé de mencionar, es súper importante como papá decirle a nuestros hijos qué esperamos de ellos. Es súper importante valorar sus esfuerzos, pero también decir, hijo, mire, ¿sabe? En nuestra casa nosotros nos conducimos así. Nosotros como papá esperamos esto en amor, no en una exigencia, pero sí en amor. Y eso les da mucha seguridad a ellos. Así como los niños necesitan esa contención, ese apego cuando son chiquititos, cuando son más grandes necesitan esos límites que nosotros llamamos, pero necesitan saber qué espero yo de ellos. Eso, amigo. Amén. El gran problema que tenemos muchas veces es que nosotros vemos la conducta y no miramos el corazón. Y corregimos la conducta, ¿verdad? Y no sabemos por qué nuestro hijo, por ejemplo, reaccionó así. El Señor mira el corazón. Dejemos de resolver la conducta, lo de afuera. Y también pasa con nuestros hermanos. A veces hay un hermano que tiene una mala conducta, pero no vemos el contexto de su corazón y de la situación en la cual está. Seamos gente madura que no solo mira el por qué reaccionó así, sino que ve el corazón y dice, ¿cuál es la fuente de esa reacción? El enfocarnos en eso. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar que se abra un ambiente de reconciliación en medio de la familia. Pero ¿saben qué? Esto también en medio de la iglesia. Si hay alguno de ustedes que tiene algo contra su hermano, por alguna actitud, temas de cultura, eso no puede prevalecer delante del trono. Eso no se puede sostener. No podemos sostener amargura en el corazón, altivez. Y quizá alguno dice, no, esto yo lo resuelvo con el Señor. No. Hay palabras escritas que dice, ponte de acuerdo con tu hermano. La reconciliación con tercero tiene que ser tangible. Jesús murió para reconciliarnos con el Padre. No es una cosa solamente decir, Señor, te entrego esto. Que se abra 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, cuando el Señor habla, dice que el amor todo lo soporta. Todo lo espera. Todo lo cree. Una vez me pasó con un hermano que me hablaba, había fallado muchas veces. Estaba por Zoom conectado con él. Y yo decía, no le creo nada a lo que me está diciendo. Y el Señor me dice, yo sí le creo. El amor todo lo cree. Es que yo ya no le creo porque siempre es así. Es que este hermano siempre tiene la misma actitud. Es que mi esposo, mi esposa siempre tienen la misma actitud. Mis hijos. Bueno, vuelve a creerle. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo propio. No se trata de ti. Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, nuestros corazones, lo expuesto, Señor, por cada uno de nosotros. Y quizá hay tanta cosa que no expusimos, Señor, y que tú tienes para nosotros. Y oramos para que venga esa reconciliación en medio de las familias, Señor, en medio de los hermanos, en medio del cuerpo de Cristo. Rompe toda cultura de división en medio de nosotros, Señor. Que de nuestros altares salga toda mentira. Que de nuestros altares salga, Señor, todo ídolo que no seas tú, Señor. De nuestros corazones sea derribada la vanidad, la mentira, la inmoralidad. Que sea derribada, Señor, la distracción, el orgullo, la altivez, la independencia, Señor.
y tú vengas a restaurar, que la miel del cielo, que esa miel del Abba venga a sanar las heridas del corazón y podamos confiar el uno y el otro, Señor. Y espiritualmente levantamos nuestra cabeza para mirar ese altar mayor, que es Cristo resucitado. Es Cristo resucitado. Miramos esos ojos y tu amor nos envuelve, Señor. Tu amor nos envuelve y aplaca toda ira, aplaca y remueve, Señor, toda altivez. Tu amor prevalece en medio del cuerpo de Cristo. Hablamos sobre la nación, esas medidas de amor más altas en medio de la familia, donde reine el amor, donde gobierne el amor en medio de las relaciones, Señor. Tu amor poderoso, tu amor restaurador, tu amor sanador. Y que venga, Señor, ese corazón perdonador y reconciliador. Si alguno tiene que pedir perdón, sea valiente, no lo piense dos veces, no piense en las situaciones que pasaron. Vaya y suelte perdón. Te perdono. Y si alguno tiene que pedir perdón, que venga la humildad del Cordero, para que acepte su error y diga: sabes que he fallado, he sido terco, he sido altivo. Que el amor del Padre venga a abrazar esas áreas y a llenar toda la casa. Y es inconfundible el sonido de tu voz. Es incomparable la dulzura de tu amor. Es inconfundible el sonido de tu voz. Es inconfundible